¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es el sexto video correspondiente al jueves 23 de abril. Vamos a dejar ya atrás el Poder Ejecutivo. Vamos a iniciar con el tercer poder, por ponerle una marca. Ya empezamos con el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Y hoy tenemos invitado de lujo, mi Bulldog, mi Glock, está aquí escuchándonos. Vamos a ver si aprende algo de constitucional, por lo menos más que nosotros, ¿no? Además una niña cantando muy bello en el patio o el jardín de la casa de un lado, o esperemos que efectivamente esté cantando y no lo estén ahorcando, ¿no? Vamos a tratar de aprender un poco del Poder Judicial, como les decía, ¿no? Ya vimos Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, es lo que vamos a empezar. Hay que entender primero la naturaleza del Poder Judicial. El Poder Legislativo me parece que ha quedado comprendido. Es la Cámara, digamos, o es la institución representante de la ciudadanía, es esa representación directa de las personas, además de su función de creadora del marco normativo o del orden jurídico del Estado. La función del Poder Ejecutivo, como estuvimos platicando, es la de administrar, es decir, la planeación, la organización, la dirección y el control. Ejecutar precisamente lo que ordena el marco jurídico, lo que ordena el marco político en el ambiente territorial del Estado. Y ahora vamos a empezar con el Poder Judicial. Hay que tener una clara diferencia entre el Poder Judicial y los otros dos poderes. Uno, no es un poder político, es un poder técnico, por llamarlo de alguna forma. Forma parte del orden político, forma parte del orden jurídico como los otros poderes, pero su naturaleza no es el desempeñar una relación política en el Estado, es decir, no es una relación de las personas en general con el Estado, que eso es la política, digamos, que es esa relación. La intención del Poder Judicial es la de sancionar el derecho. Tratemos de ser un poco más claros con esto de sancionar el derecho y lo explicaré, creo que de una forma sencilla, si no ya me lo dirán mañana. Creo que tenemos otra vez otra conexión el viernes 24 y ahí me platican si me entienden o no. ¿Qué es sancionar el derecho? Bueno, sancionar el derecho es interpretar ese derecho precisamente. ¿Qué es lo que hace el Poder Judicial? El Poder Judicial, su función primaria, digamos, es establecer una conexión entre hechos ya concretos que sucedieron y la norma jurídica que ya existe, digamos, ¿sí? Y estas dos las va a unir a la sazón y a la luz del marco del derecho. Es decir, tienes un suceso que ya aconteció, un marco normativo, un supuesto jurídico que ya existe, los une y los observa al margen, en el marco, del derecho. Eso es sancionar un poco, a lo que me refiero con sancionar el derecho, con que esa es la función del Poder Judicial. Si lo vemos desde cierta óptica, digamos, lo que hace el Poder Legislativo es construir hacia futuro un supuesto normativo para regular la conducta del ser humano. El Poder Ejecutivo podemos verlo como ese presente encargado de administrar y de ejecutar la norma jurídica en el momento preciso, y el Poder Judicial lo que hace es sancionar el pasado con vistas al presente. Pero lo que hace el Poder Judicial es trabajar con hechos pasados. Por eso les digo, es junta el hecho, junta el supuesto normativo ya existente, todo en el marco y a la óptica del derecho, y entonces interpreta el derecho y tiene un resultado que es particular porque lo ve para una sola persona o por un caso en concreto, no para una persona, pero para un caso en concreto, que se vuelve finalmente aplicable para todos a través de diferentes mecanismos que ya veremos en este video o en el siguiente video que grabaremos también del Poder Judicial. Me voy a permitir ahorita leerles los 3 primeros párrafos del artículo 94. Les pido que me acompañen en su propia Constitución. Dice el artículo 94: se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación. Acuérdense que estamos utilizando desde un principio de las clases el ámbito de la Federación para poder entender todo esto. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral,
en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. En un momento más vamos a leer este artículo 100 para entender el Consejo de la Judicatura. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 ministros y funcionará en pleno o en sala. Vamos a tratar de explicar y de platicar un poco precisamente este artículo 94 y qué es el Poder Judicial. Si ustedes recuerdan, el Poder Legislativo se compone de 2 cámaras, un sistema bicameral que heredamos un poco del sistema americano, pero que hemos ido nosotros también adaptando. Por el contrario, el Poder Ejecutivo no son un par de órganos colegiados, es unipersonal, con una administración pública que sirve de auxilio y de apoyo. El Poder Judicial, me gusta describirlo, que a diferencia, digamos, de los otros 2 poderes, no se integra por personas, sino por instituciones, ¿no? Por supuesto que del mismo modo que lo hacen los otros 2 poderes, son personas y son órganos colegiados en algunos casos, pero es toda una estructura la que integra el Poder Judicial. Aquí sí es toda una estructura. Si se fijan bien, el artículo 94 es muy claro, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales y los juzgados, es decir, todos conforman el Poder Judicial. Cuando hablamos del Poder Legislativo es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, no se mete a cómo se integran, ¿sí? Cuando hablamos del Poder Ejecutivo es una sola persona, y así lo dice, se deposita en una sola persona, es un titular unipersonal. Aquí habla de instituciones y por supuesto habla de cómo se integran estas, ¿sí? Así es que vamos a tratar de integrar un poco toda esta maraña de información, porque vamos a explicar eso. El Poder Judicial realmente está integrado por instituciones técnicas operativamente. Sí tiene que ver con el margen, con el marco, con ese margen político que existe en el Estado, pero es el poder técnico, es el encargado de sancionar el derecho o de interpretar el derecho, como les decía. Hecho supuesto normativo, se unen y se interpreta a la luz del derecho, precisamente. ¿Cuál es la integración básica? Vamos a ver un poco lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojo con esto, le estoy poniendo un poco las abreviaturas o las iniciales para luego ver el Consejo de la Judicatura. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura. Aquí abajo le estoy poniendo los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, ¿sí? Para entender toda esta maraña, porque eso es el Poder Judicial. Si ustedes se fijan, el Poder Legislativo no era tan complicado, digamos, como para entender su integración, y mucho menos el Poder Ejecutivo, que es una persona, ¿no? ¿Pero qué es? Vamos a iniciar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí les pongo, si alcanzan a leer, si no háganle zoom y si lo alcanzarán, dice pleno, sala penal y sala civil. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra básicamente por un pleno de materia constitucional, que en el próximo video les explicaré. Vamos a ver los artículos en el próximo video, los artículos 103, 105 y 107, que tienen que ver con el control constitucional y la armonización constitucional. Por lo pronto, la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de este pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se los voy a dejar en pausa para el siguiente video. Tenemos también como integración la sala penal y la sala civil. Ellos son tribunales de alzada en materia precisamente penal y civil, es decir, los propios nombres lo dicen. ¿Cómo funcionan? Son 11 ministros, es un órgano colegiado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los 11 ministros forman pleno. ¿Cómo se dividen en salas? Bueno, se dividen 5 ministros para la sala civil, 5 ministros para la sala penal y un presidente. Y ese presidente es el 11º ministro precisamente. Más allá de meternos en cómo se nombran o cuánto duran, que me parece que son trivialidades que se pueden leer y se entienden perfectamente, es comprender por qué esta división y por qué el funcionamiento. En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano constitucional máximo. ¿Qué se refiere eso y qué significa? Que es el órgano máximo de control de la Constitución. No lo hemos dicho con ninguno de los otros poderes, ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo.
el Poder Judicial sí tiene mecanismos de control constitucional, insisto, su fondo lo vamos a ver en el siguiente video, pero las salas no ven el tema de control constitucional. Ellos son tribunales de alzada, tribunales de casación, como se les conoce, ¿sí? Una cosa es los tribunales constitucionales, que ven el tema de la Constitución, y lo otro es el tema de casación, que ve el tema legislativo, el tema legal. Los tribunales de casación son los tribunales que interpretan las leyes y no interpretan la Constitución. El Pleno es un tribunal constitucional y las salas son tribunales de alzada, de casación o legales o legislativos, ¿sí? Y muchas veces queremos o tenemos una comprensión que jerárquicamente los tribunales colegiados de circuito o los tribunales unitarios de circuito son jerárquicamente directos, pero ojo, miren, yo se los pongo del mismo lado de la pantalla porque sí es toda la integración del Poder Judicial, pero hay una separación que les pongo. Las salas penal y civil son tribunales de alzada por atracción o por solicitud, digamos. Pero quienes ven la materia penal, la materia civil y en su caso a veces la materia de armonización constitucional son los tribunales de circuito, que pueden estar divididos en dos, colegiados o unitarios. La diferencia de estos dos realmente es dependiendo del circuito, dependiendo de la materia. Hay el tribunal colegiado que está conformado por 3 magistrados, o en la carga y las materias solo exigen que sea un solo magistrado. No me quiero meter, insisto, a profundidad de esto porque se puede leer y se entiende perfectamente, pero comprendamos que estos tribunales son tribunales de alzada, son tribunales de casación que finalmente en una última instancia pueden subir a la sala civil y a la sala penal. Pero acuérdense que en México solo tenemos básicamente 2 instancias. Uno va ante juzgado y un tribunal de alzada. Y ojo, pongo punto enfático en esto. El amparo no es un mecanismo para subir, digamos, un asunto, no es un mecanismo de tribunal de alzada, es un juicio propio que lo platicaremos en el próximo video. Ellos son los que ven la materia civil y penal, ya sea en colegiados y unitarios, pero lo insisto, son tribunales de alzada. Ya nuestro perro ya aquí haciendo escándalo. Y lo primero son los juzgados de distrito. Ellos son precisamente los juzgados federales. Estos juzgados federales son los que ven la materia federal, ¿sí? Ojo, estamos tomando lo que es el ámbito de competencia federal. Entonces, cuando me refiero a juzgados de distrito, no me refiero a los juzgados de causa común, que son los juzgados en el Estado. Cuando hablamos del Poder Judicial en las entidades federativas, hablamos exactamente de lo mismo. Si ustedes acuden a las constituciones locales en los diversos estados, en las diversas entidades federativas, se van a dar cuenta que tienen un tribunal electoral, que todos los estados tenemos un tribunal electoral, que todos los estados tenemos un consejo de la judicatura y que todos los estados tenemos los tribunales, que en el caso de los estados son el Tribunal Superior de Justicia y los juzgados de causa común. La diferencia en las entidades federativas es que no hay toda una estructura constitucional propiamente, porque es muy claro en nuestra Constitución que la materia constitucional le pertenece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En algunos estados, el ejemplo es Coahuila, tenemos una ley de justicia constitucional, pero no divide o no genera una estructura propia para atender la materia constitucional local, sino que se la da al tribunal, ¿sí? Es decir, esta parte en los estados se simplifica a tener juzgados y tribunal, con la misma división: sala para la materia penal, sala para la materia civil, y ahora anunció el presidente del tribunal hace relativamente poco que existirá una sala en materia mercantil, y en el estado de Coahuila en concreto tenemos salas regionales para poder atender materias mixtas en ciertos lugares, ¿sí? Pero finalmente es un tribunal de alzada y juzgados, así simple y sencillo. El Poder Judicial Federal tiene el tribunal, los juzgados y todo lo que es el ámbito de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inclusive, si ustedes se fijan, el artículo es muy claro al decir, en el segundo párrafo del 94,
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. Es decir, si se fijan, la propia Constitución le da una naturaleza particular y especial a la Suprema Corte de Justicia, porque son los encargados del control constitucional. Propiamente ellos son los que ven el control constitucional, no todo el Poder Judicial, sino solamente ellos. Pero el tribunal y los juzgados son primera instancia, segunda instancia, tribunales de casación o juzgados de casación, es decir, ven materias legislativas o materia legal, no constitucional, ¿sí? Aquí en los juzgados de distrito vamos a encontrar que hay juzgados de distritos dedicados exclusivamente a la materia de amparo. Ustedes van a estudiar el amparo y todas las causalidades por la materia de amparo, pero vamos a ver la armonización constitucional en el próximo video para entenderlo. Aún así, siguen siendo tribunales de casación. Aún así, aunque vean la armonización constitucional a través del amparo, son tribunales de casación, ¿sí? Esa es la estructura muy simple y clara. Y estos, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, son los de segunda instancia para la materia federal precisamente. ¿Cuál es la materia federal? Aquella que regulan las leyes de naturaleza federal. Se ha dado en la época actual con la intención de generar pues el absurdo de las leyes generales, pero que lo hemos utilizado varias veces como ejemplo, ¿no? Esto es una contradicción al artículo 40 constitucional, sin lugar a dudas, porque contradice la naturaleza del federalismo, pero bueno, estas leyes generales no son materia de ellos, ojo, son ellos juzgadores, tribunales de primera y segunda instancia en materia federal, ¿sí? Luego tenemos al tribunal electoral. Ustedes van a tener toda una materia donde van a desarrollar el elemento o el derecho electoral, pero hay que entender un poco la estructura de cómo funciona y por qué se separa. Porque, si se fijan, tenemos el derecho civil, que es el derecho común, un poco atrae el mercantil también, y el derecho penal, ¿no? ¿Por qué en la materia electoral entonces no tener una sala? Inclusive es una de las propuestas actualmente en el Senado de la República, que exista una sala electoral para que integre pleno también de la Suprema Corte, porque los magistrados del Tribunal Electoral no integran pleno de la Suprema Corte y no pertenecen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La propuesta que existe ahora es que se integre precisamente una sala electoral para que formen parte del pleno. Pero actualmente lo tenemos separado. Toda la materia electoral en México forma parte de estos organismos públicos autónomos, de estos organismos públicos constitucionalmente autónomos, de los que hablamos en videos anteriores, que vamos a desarrollar prácticamente para el final de la materia. Entonces, toda la materia electoral forma parte de lo que es constitucionalmente autónomo, por eso la separan, ¿sí? ¿Cómo se integran ellos? Con una sala superior y salas regionales de circuito. Así de simple, así de fácil y así de sencillo, ¿sí? ¿Qué es lo que ve en la materia electoral y el Tribunal Electoral? Ellos supervisan los derechos electorales. Los derechos electorales son una mezcla entre derechos políticos, derechos sociales, derechos humanos básicos. Tienen su propia claridad y su propia ramificación. Es por eso que en México, como en muchos países, se ha decidido separar la materia electoral para que tenga certeza y autonomía de todo lo que es la institución pública de los tres poderes, en este caso los poderes de la Unión, y por eso lo manejamos. En los estados vamos a tener exactamente lo mismo. Tenemos tribunales electorales, solo que no hay una sala superior, y salas regionales, solo hay una sala del tribunal electoral. Es decir, Coahuila tiene un tribunal electoral que integra precisamente magistrados de una sala única, y estos magistrados son nombrados también por el Senado, igual que en su casa. La sala superior es de donde se desprende el presidente del tribunal electoral. Su funcionamiento básicamente es los derechos políticos electorales y los derechos electorales de los procedimientos. Los circuitos tienen que ver con lo que platicamos con los circuitos precisamente de elección que existen en nuestro país y que ya vimos cómo se determinan. Todo su funcionamiento, todos los derechos político-electorales
Ustedes lo van a ver, tiene una materia destinada única y exclusivamente a lo electoral, y por eso es que yo no quiero meterme en este punto, porque si no, créanme, la materia electoral tiene muchísimo camino por recorrer. Y luego tenemos el Consejo de la Judicatura. El artículo, si se fijan, el Poder Judicial en ningún momento dice que expresamente que se integra de esta forma. Dice, el Poder Judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Expresamente hasta ahí deja. Pero dice, segundo párrafo, la administración, vigilancia y disciplina de las instituciones que señala el primer párrafo, es decir, del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura. Por eso quise yo ponerlo en este video y señalarlo. La Constitución expresamente no dice que sea parte del Poder Judicial, pero intrínsecamente o implícitamente en este segundo párrafo dice forma parte. ¿Por qué? Porque es el que administra y vigila. Si hacen un zoom, si se fijan en esta parte, digamos, yo tengo una raya negra, bueno, me hicieron favor de poner la raya negra, insisto, se nota que no es mi letra, una raya negra seguida para dividir lo que es el Tribunal Electoral de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura sí forma parte en esa vigilancia y en esa administración, pero no, el Tribunal Electoral tiene su propio órgano interno de control y tiene sus propias reglas. Y aquí les pongo una línea, digamos, punteada. ¿Por qué? Porque todo lo que son los tribunales de circuito y los juzgados no son una dependencia jerárquica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos realmente son nombrados a través de concurso que emite el Consejo de la Judicatura. Quien administra, digamos, quien los une, quien los unifica, quien genera todas las reglas absolutamente completas de los tribunales y de los juzgados de distrito, aquellas reglas, insisto, que no van a estar en una ley o en la Constitución, todos esos lineamientos los hace el Consejo de la Judicatura. Por eso dice, dependen administrativamente y de vigilancia. Y dice el artículo 100, y les leo el primer párrafo. Dice, el Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones. ¿Sí? Es decir, un poco se asemeja a lo que es un órgano precisamente autónomo constitucional. No es autónomo porque no tiene todas las características, pero tiene sus libertades para poder ejercerlas, y es un órgano que está considerado por la Constitución. No en el artículo 99 que expresamente te dice esto es el Poder Judicial, pero insisto que el segundo párrafo implícitamente dice que el Consejo de la Judicatura forma parte del Poder Judicial, y este artículo 100 dice será un órgano del Poder Judicial, es decir, lo integra en el artículo 100 al Poder Judicial. Entonces tenemos Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se divide en pleno, salas, sala penal, sala civil. Luego tenemos a los tribunales de circuito, ¿sí?, que pueden ser colegiados o unitarios, y los juzgados de distrito. Y finalmente el Tribunal Electoral, ¿sí? Tribunal Electoral, insisto, un poco separado, y todo esto, toda esta franja es administrada por el Consejo de la Judicatura. Y me parece interesante que revisemos cómo se integra, porque esto tiene mucho que ver con la implementación de las reglas hacia el Poder Judicial. El presidente del Consejo de la Judicatura siempre es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, el Consejo de la Judicatura, aunque sea el administrador, siempre va a ser funcionalmente un órgano técnico que va a tomar los lineamientos y las decisiones de un otro órgano técnico. Luego, estará integrado por 3 miembros que serán o que vendrán, digamos, electos de entre el Tribunal de Circuito y o los juzgados de distrito. Con la votación de entre los magistrados que conforman el tribunal y los juzgados, se nombrará a 3 miembros. Por eso lo que decía de que pusieran atención con las abreviaturas. Les pongo aquí, tribunales de circuito o juzgados de distrito. Tribunales de circuito, juzgados de distrito. 3 posiciones, es decir, una posición es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 posiciones que tienen el órgano operativo de los tribunales de casación.
Luego, 2 espacios los tiene el Senado de la República. El Senado de la República tendrá que votar para nombrar a 2 personas que sean sus representantes en el Consejo de la Judicatura. Y finalmente, el 7º y último miembro, si se fijan, es un órgano colegiado de naturaleza impar, es decir, son 7 miembros. Un último miembro que lo integra un representante del presidente de los Estados Unidos mexicanos o presidente de la República. Él será quien nombre. Actualmente estamos en el proceso o en la etapa aquí en México de nombrar a los 2 representantes del Senado, con una característica muy particular que decidió el Senado en esta ocasión, que es seleccionar a un grupo especializado para que ese grupo especializado proponga una comisión, quiénes son los ideales, y esa comisión los suba al Senado. De estas cosas que ya platicaremos en la etapa de responsabilidades, pero realmente nos caracterizamos en México por complicar las cosas, ¿no? Tan sencillo, la Constitución dice el Senado, un órgano que ya vimos cómo funciona, es colegiado y representante de las entidades, es decir, existe ya esa representación suficiente para poder nombrar a 2 personas. Funcionan en comisión, además, una comisión técnica que les permite tener todo el aparato técnico y no solo político. No les fue suficiente y en esta ocasión México complica más las cosas y van a nombrar a 2 personas, ¿sí?, para que les sugieran quién es el mejor. Y esto es un asterisco muy personal, digamos, pero resulta que dentro de esas personas, pues uno es un incondicional del Poder Ejecutivo. Ríanse si quieren en sus casas, pero eso quiere decir que este 7º pues puede tener 3 votos dentro del Consejo de la Judicatura. ¿Y cuál es la importancia de tener todo eso? Que este Consejo de la Judicatura le dice cómo trabajar a los órganos judiciales. Incluso, como lo preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque no es autoridad ante ellos, sí puede ser órgano de vigilancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es importante tener muy bien cómo se integra, ¿sí?, porque la integración permite un poco el flujo continuo de lo que ya les expliqué, que es la parte más importante para nosotros como estudiantes de Derecho. El derecho primariamente se interpreta aquí, en el Poder Judicial. El derecho nace, se fabrica por esencia, digamos, por naturaleza, en el Poder Judicial. Y su independencia es muy, muy importante. Por eso entender este Consejo de la Judicatura para comprender cómo es que funciona toda esta dinámica. Y quedemos claros, todos los lineamientos que emiten, que salen para acá, es para que ellos puedan tener resoluciones de segunda instancia o resoluciones de primera instancia. ¿Y cuál es la característica? Acuérdense que las resoluciones, aunque son para casos en concreto, y lo decía hace rato, a lo mejor malamente dije para una persona, pero bueno, son para casos, no para personas, para casos en concreto, se entiende por principio de legalidad y de igualdad que la ley se aplica igual para todos. Con la precisión, acuérdense que el principio de igualdad implica igualdad y equidad, no solo que somos iguales, es igualdad y equidad, y el principio de legalidad es que todos, autoridades y personas, estamos sujetos al ordenamiento constitucional y legal. Esto es lo que está haciendo el Poder Judicial, someter a través de sus resoluciones en casos concretos un supuesto normativo que será aplicable para todos, porque es obligatorio para todos precisamente seguir la resolución de un juez. Ahora, ¿forma parte de una ley? No, pero sí es un antecedente que los juzgadores deben de seguir. Y esto me lleva al último tema de este video, que es precisamente la construcción de las jurisprudencias y de las tesis. La jurisprudencia, ustedes ya lo saben, son 5 resoluciones en un mismo sentido, o bien tesis en contrario que la Suprema Corte o alguna de las salas, ¿sí? Por eso insisto que son de alzada finalmente. A lo mejor un tribunal resuelve un asunto hacia la izquierda y el otro tribunal resuelve un mismo asunto con la misma naturaleza, la misma característica hacia la derecha. ¿Quién tiene la razón de interpretar la norma? Es decir, son hechos prácticamente iguales y los mismos, y es el mismo supuesto normativo, pero un tribunal decidió qué es esto y otro tribunal decide qué es esto. Bueno, para poder resolver cuál es la interpretación correcta, lo hacen las salas civil o penal,
para poder determinar precisamente cuál es la interpretación correcta, y este es el nacimiento de las jurisprudencias por tesis en contrario, es decir, dos tesis que existen, chocan y entonces precisamente se crea una jurisprudencia de tesis en contrario. Es importante tener en cuenta que la jurisprudencia precisamente se pueden hacer de todas formas, son 5 en un mismo sentido, es decir, ya los tribunales, los juzgados, hemos decidido que la forma de interpretar un supuesto normativo en un hecho concreto es esta continuamente, pues se hace jurisprudencia y se hace obligatorio para todos los juzgadores y para todos los tribunales de casación, ¿sí? Pero hay cosas que pueden irse encontrando, es decir, a lo mejor no es solo una tesis, no es solo una resolución, perdón, ni una contra una resolución, tal vez son 3 resoluciones contra 4 resoluciones en otro sentido, pero los hechos y el supuesto normativo son los mismos. Esos que son 4, digamos, estos que son 3, son tesis, ¿sí? No han llegado al grado de jurisprudencia, no logran tener la unanimidad de esos 5, sino que en un mismo asunto hay una tesis hacia un lado, es decir, varias resoluciones hacia un lado y hay varias resoluciones hacia otro lado y conforman tesis. Ya en un choque de tesis, la Suprema Corte, a través de las salas, decide cuál es la interpretación que será la correcta, precisamente construyendo jurisprudencia. Y esta construcción de la jurisprudencia hay que entenderla en el marco contextual, digamos, de lo que es la historia de nuestro Estado. Nosotros actualmente vivimos la 10ª época, es decir, la Corte cambió de criterios para transformar las jurisprudencias. No me refiero al criterio que si son 5, que si son tesis en contrario, es decir, la mecánica para construir una jurisprudencia es la misma, pero la mecánica de interpretar el derecho en la época actual es que todo tiene que verse a la luz y a la sazón de esos principios que veíamos cuando iniciamos la clase, que es el principio pro persona y el principio de conformidad, que es el de estar conforme a la Constitución y que todo es en pro de la persona. Todo eso se le llama la revolución o la reforma de los derechos humanos en México. Yo no sé si es correcta la denominación o no, no me voy a profundizar en ello, pero todo ello hizo que cambiara la época de la jurisprudencia en nuestro país y la Corte ahora interpreta el derecho en función de una nueva forma de interpretar el derecho. Evidentemente, si estamos en la 10ª época, es que hay 9 épocas anteriores donde la Corte ha tenido principios pilares para interpretar precisamente el derecho. Y esos principios pilares es lo que genera una época de la Corte, la 2ª, la 3ª, la 4ª y actualmente la que vivimos, que es la 10ª época de jurisprudencias, que es un mecanismo de interpretar el derecho a la luz y a la sazón de la modernidad del derecho. Por eso es importante y por eso empezábamos la clase estudiando estos 2 principios, porque finalmente es lo que le dan toda la base a la 10ª época de interpretación y a lo que es el Poder Judicial. Y les decía, fundamentalmente, el poder técnico del derecho, quien interpreta el derecho, el hecho y un supuesto normativo a la sazón del derecho, es decir, quien se sanciona el derecho, interpreta todo el derecho, es el Poder Judicial, y por eso es muy importante tener cuáles son estos 2 pilares a través de los cuales ahora es la 10ª época. En el siguiente video continuaremos con el Poder Judicial, pero ya no tanto con su estructura, que me parece que pueden un poco ojearla. Es más, la estructura se meten a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la pueden ver, ven la Constitución y pueden verla, sino que vamos a ir hacia un tema mucho más importante. Ustedes durante toda la carrera básicamente van a estar viendo procesal de casación. Creo que sí hay una materia de procesal constitucional, espero que siga en la universidad esta materia, pero si no, prácticamente toda la carrera vemos el tema de los tribunales de casación. Vamos a ver el control constitucional y la armonización constitucional en el próximo video. Por lo pronto, descansen. Nos vemos.